Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta a su canal favorito, El Derecho hasta su casa, donde hemos abordado distintos temas en los capítulos anteriores que hemos abordado distintos podcasts. El día de hoy vamos a hacer algo distinto. El día de hoy vamos a abordar un tutorial. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. El día de hoy nos acompaña el licenciado Juan Macías Cervantes, a sus órdenes, buenas tardes. y el licenciado Ramón Fermín Huerta Ramírez para servirle. Muy bien, para comenzar a desglosar este tutorial, primero debemos saber el tema. El día de hoy vamos a hablar de la conversión y delimitación de tierras ejidales. Muy bien, como pequeña introducción, les voy a decirles que hoy vamos a explicar cómo se cambia el destino de las tierras ejidales, por ejemplo, para pasar de uso común a zona de vivienda, según el artículo 44. Las tierras ejidales se dividen en tres: asentamiento humano, uso común y las parcelas. En este momento le cedo la voz al licenciado Juan para que nos explique más detalladamente el tutorial. Como el compañero lo menciona, la ley agraria es muy clara, tan es así que designa un área específica para tratar el tema de los propietarios ejidales. Esto se encuentra fundamentado en el capítulo 3, sección 2, prácticamente desde el artículo 43 al 97. Es importante saber que las tierras ejidales, en ellas se pueden realizar contratos de asociación o de aprovechamiento, pero para poder hacer el cambio de uso de suelo es necesario observar ciertos lineamientos que marca la propia ley agraria, porque ya que todo el poder lo tiene la asamblea. Exacto, compañero Juan, como usted lo ha determinado, el fundamento legal está en la capacidad de la asamblea para determinar el destino de las tierras que no están formalmente parceladas o para regularizar la tenencia de ellas. Regularizar en diferentes conceptos para cambiar que una parcela que se destinaba a la agricultura o a la forestación se cambie para uso para vivienda o habitación. Eso es en cuando se modifica una parcela. Pasando al tema 2, es el proceso de conversión, asentamiento humano. Nos va a explicar, a profundizar más en este tema el compañero. Para convertir tierras a zonas de vivienda o asentamiento humano, primero necesitamos el visto bueno de toda la asamblea ejidal, así como los planos de urbanización, o en este caso se le nombra el RAN. Ok, muy bien. Tal cual como lo dijo el licenciado Juan, una vez con el plano, la asamblea puede decidir entre reservar extensiones para el asentamiento humano. Estas tierras son las necesarias para la vida comunitaria, donde se ubica la urbanización y el fondo legal. Pero hay que tener cuidado en este tipo de situaciones, porque urbanizar el municipio debe intervenir para la localización y del INDE. Además que una vez que la tierra es para el asentamiento humano, se crean los solares, que es
eventualmente pueden ser la propiedad plena para sus titulares. Es decir, el municipio, cuando interviene para poder empezar a urbanizar este tipo de parcelas que ya han dejado de ser de uso de cultivo o para forestación, se puede convertir en propiedad privada para su distribución y aprovechamiento para el uso de habitación y vivienda humana. Eso es lo que constituye el municipio o cuando se cambia de ejidal y se privatiza dicha tierra. Como menciona el compañero, la ley agraria en su artículo 87 al 89 pone de manifiesto de cuando las tierras están cercas a las zonas urbanas. Englobando estos artículos surgen 3 puntos muy importantes. Uno es la enajenación. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejido puede sacar beneficio de la plusvalía de la zona para poderle ceder el uso del terreno a ciertas asociaciones para algún uso específico comercial. El otro punto es la regularización, donde los sujetos, todos los ejidos están sujetos a las leyes, a las normas, a los reglamentos del Estado para poder llevar a cabo dichos proyectos. Y otro es el derecho a la preferencia, que no es otra cosa que el derecho al tanto. El derecho al tanto viene siendo, en este caso, en materia agraria, el que tiene el derecho al tanto sería el Estado, ya que en el artículo 27 constitucional, ellos serían el propietario originario de las tierras y aguas de todo México. En este punto que nos comparte el compañero Juan, me gustaría especificar o definir un poco más lo que es el derecho al tanto. El derecho al tanto es el que se obtiene principalmente por descendencia, los hijos de los ejidatarios, que se obtiene al tanto por ciento de consideración. Se debe de considerar al momento de vender, se debe de primera instancia ofrecer el terreno en ejidales, es decir, de derecho, es una parte del derecho al tanto. Yo el derecho al tanto lo entiendo de una manera un poco diferente. Si tú tienes un contrato de arrendamiento hacia un individuo y este ha vivido por varios años ahí, pero tú como propietario te interesa vender la propiedad, el derecho al tanto tienes que manifestárselo primero al inquilino para que él pueda ser dueño o candidato a la compra. Sí, por eso yo manifesté que en materia agraria el primer dueño originario sería el gobierno, en este caso el Estado. Sí, pero aquí no estamos hablando del derecho al tanto, eso aplicaría más para situaciones privadas, de propiedad privada, porque también el derecho al tanto aplica en la propiedad privada y ejidal, pero en la ejidal, el Estado sabemos que es el principal, que tiene la propiedad, que la está prestando de una forma más simple decirlo a un particular para que haga aprovechamiento de ella, pero esa tierra, el derecho al tanto aplicaría en cuanto a la sucesión de los hijos o aquel que esté poseyendo por cierto tiempo en cuestiones ejidales. Es correcto, también es interesante tu punto de vista y creo que es fundamental también para el derecho agrario. Ok, muy bien.
Una vez con el plano, la asamblea puede decidir si reservar extensiones para el asentamiento humano. Estas tierras son totalmente necesarias para la vida comunitaria, donde se ubica la urbanización y el fondo legal. Bueno, ya hemos pasado y abordado el tema de cuando se empiezan a hacer los planos y la urbanización. Es porque ya se deja de utilizar o emplear la tierra como ejidal y se empieza a privatizar y empezamos a ver cómo se modifica todo esto de lo ejidal. Ya pasando a otro tema, vamos a pasar a la delimitación y asignación de derechos. Esto lo profundizará más el licenciado Juan. Bien, las tierras para el asentamiento humano están contemplados, o su fundamento legal es el artículo 63 al 72 de la ley agraria. Estas tierras son de uso exclusivo, destinada al desarrollo de la vida comunitaria y la vivienda, y se destinan para el fin de las siguientes razones: necesidad social, quiere decir que de acuerdo a las necesidades de los ejidatarios y sus familias pueden hacer uso de esas tierras para ahí llevar a cabo sus viviendas. La constitución del fondo legal, es como la parte que se le da para la cabecera de la comunidad ejidal. Otro punto importante sería el de servicios públicos. Estos espacios son reservados para que se los otorguen a... ¿Como actividades recreativas? Exactamente. Para parques o lugares de esparcimiento para los jóvenes. Y el otro punto importante que se pone de manifiesto en estos artículos es la de las parcelas escolares, ¿sí? Que estos van destinados para hacer las escuelas y actividades culturales. El cambio de actividad y destino de las tierras se puede cambiar de uso. Sí se puede cambiar, pero deben de existir ciertas circunstancias, compañero. ¿Cuáles serían ese tipo de circunstancias? Pues existen 4 características. El cambio de destino sería la situación, y los requisitos sería que se requiere la celebración en la asamblea para dicho cambio. Eso se pone de manifiesto en el artículo 25, de la fracción séptima a la fracción 14ª. Y se requiere que esté presente un notario público, el comisario ejidal y parte de la asamblea de los ejidatarios. La apropiación o el dominio pleno. En esta parte los ejidatarios pueden solicitar que su parcela pase de uso privado a comercial o a propiedad privada, y esto lo pone de manifiesto el artículo 81. Esto permite
que la actividad agrícola cambie a comercial. Aportación a las sociedades. ¿Sabes algo de eso? Aportación a la sociedad. En cuanto a lo agrícola o por la tierra. A la tierra, de los proyectos industriales. Es cuando se le cede el uso de suelo para que cambie también de... Uso de suelo como de uso privado, Sí. para que se pueda comercializar con empresas y generar un negocio que genere un ingreso a la sociedad. Esto es en cuanto a una producción de una cosecha, se le otorga a una industria para generar un producto, y eso es en fin a beneficio de la sociedad porque genera un trabajo, un empleo y una forma de subsistencia. Artículo 75 de la Ley Agraria. Pues en sí es lo más relevante de esta ley para poder hacer el cambio de uso de suelo. ¿Algo que guste aportar, licenciado Ángel? Ok, muy bien. Muy bien, en cuanto a la manera de haber explicado los artículos del licenciado, creo que es muy importante y es fundamental para este tutorial para que las personas sepan de dónde es que todo esto surge. Creo que es muy importante la mención que hizo de los artículos. Me pareció muy bien. Muy bien, y cambiando de tema, para que se empate en derechos, se hace por sorteo. Es decir, siempre ante un federatario público o un representante de la Procuraduría Agraria, para que esta acta sea válida. Es decir, que únicamente de esta forma es la forma en la que, ¿cómo se podría? Es la forma en la que se constituye la modificación de la parcela y su uso para uso comercial o de uso privado, y no de función generales para el ejidal. El uso comercial es como tú ya lo habías explicado anteriormente, para que esto surta aportaciones, ¿no? Ok, muy bien. Muy bien, habiendo explicado todo esto, para que este cambio sea firme, si hay una impugnación ante un tribunal agrario en 90 días naturales, la resolución de la asamblea es definitiva. Otro punto de la ley de los ejidales puede otorgar la garantía de usufructo de uso de sus tierras e instituciones de crédito. Esto ayuda a financiar los proyectos que vivan, pero deben inscribirse dentro del registro del RAN para ser legalmente constituidos. Es decir, se pueden usar las tierras para financiamiento por instituciones financieras. Sí se pueden utilizar y emplear para que se financien y se generen programas de cultivo a través de un préstamo que se otorgaría por las financieras. Pasando al siguiente punto, le cedo la voz a mi compañero Juan. Es importante resaltar que para cualquier cambio de actividad que implique la urbanización de estas tierras ejidales, debe de contemplarse el impacto ambiental, ¿sí? Con esto se pone de manifiesto pues que se tienen que tomar en cuenta todas las leyes ambientales, tanto federales como las municipales. Y como recomendación
a nuestros amigos los ejidatarios, pues que siempre se asesoren y que se acerquen al Tribunal Agrario para cualquier duda. Al Tribunal Agrario, al Comisariado Ejidal, también es un punto importante que se acerquen a ver cómo se constituye o siguen sus tierras, cómo se siguen rigiendo, porque a veces se pierde por el tiempo ese conocimiento de cómo sigue rigiéndose todas esas tierras ejidales, o si ya se han modificado o privatizado o han pasado a ser privadas, ¿verdad, compañero? Sí, recuerden también que el fondo legal es inalienable, irrestringible y inalienable, imprescindible y que se convierte en solares de la propiedad privada cuando ya están listos para poderse como lotificar o para venderlos. Para venderlos o convertirse de propiedad privada, o se integra a la sociedad. Sí. En general. Bueno, a lo largo de todo este tema que hemos abordado, de lo que es la cuestión de la modificación de una tierra agraria, de una parcela, cómo se modifica de ser para agricultura o para la forestación o para uso de vivienda, cómo se cambia y qué conceptos tenemos que tener en cuenta o qué principios tenemos que tener en cuenta para que, mejor dicho, para que se cambie la propiedad, se constituya de propiedad ejidal a propiedad privada. Eso siempre y cuando la propiedad ejidal ya deje de ser uso común o social con el fin de cultivo o agrícola o forestal, pasa a ser simplemente de vivienda, de uso como casa habitación, de uso de vivienda. Se cambie los terrenos, las parcelas ejidales, ya se puede constituir como una propiedad privada, y para ello se hace una regularización mediante el municipio y se otorgan los documentos necesarios mediante una acta constitutiva y se hace todo el movimiento y para dicha regularización. ¿Algo más que gusten agregar, compañeros? ¿Tú, Ángel? ¿Algo que quieras poner de manifiesto? Me gustaría agregar lo importante que es este tema, que las personas puedan comprender cómo funciona el tema ejidal, cómo funciona ante los tribunales, ya que muchas personas tienen este desconocimiento. La mayoría de personas no sabría cómo en esos temas, como le había comentado el compañero Ramón, convertir una propiedad pública en una propiedad privada. Okay. Cómo es importante que la propiedad privada es para que surta ciertos efectos, como lo habías comentado. También es muy importante saber cómo funciona, y no solo eso, también saber dónde se fundamenta todo esto, tal cual como en un principio del tutorial lo comentaba el compañero Juan. Más que nada, me gustaría agregar esto, que quede muy claro, ya que muchas personas tienen este desconocimiento, o sonaría un tema muy complicado para muchas personas, algo que se podría simplemente desenvolver de una manera muy sencilla y no tan complicada. Antes de que se me olvide este punto, hemos abordado todo de ejidatario, las tierras de conversión, pero no hemos abordado qué instituciones fungen o intervienen dentro de todo este movimiento. Una institución fundamental que tenemos, que antiguamente se conocía o se denominaba CORED,
Actualmente se conoce como Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Es el encargado de regularizar todos los terrenos ejidales que no se han convertido a propiedad privada. Es para poder hacer la escrituración y modificación en el registro, para el registro público de la propiedad, porque todavía siguen habiendo muchos ejidales, comisariados ejidales, pero todas esas tierras ya se están regularizando dependiendo del municipio, la centrificación y la gestión global que se haga alrededor de todas esas cuestiones. Pero como lo explicaba la maestra el sábado pasado, es importante resaltar que se tiene que hacer un estudio de suelo para que se vea si ya la tierra ya no es productiva, para que pueda tener ese nuevo uso. Y recordemos que también la regulación sigue estando a manos de la Asamblea Ejidataria. Aunque exista esta institución, no son libres ellos de decir, sí, puede, tiene que hacerse un examen. Bueno, dependiendo, eso se supondría así en situaciones de que todavía sean tierras fructíferas o para aprovechamiento de agrícola o de forestal. Pero si está en la ciudad ya un plano central, como aquí en Guadalajara, en colonias, que no hay zonas ya de cultivo, que ya está totalmente construido y edificado, solamente siguen siendo ejidales, se puede ir directamente a COE sin pasar por el ejidal, sin el comisariado ejidal, se puede ir directamente a esa institución. Pero ya no se llama COE, ¿cómo dijiste que se llamaba? Se llama Instituto Nacional de Suelos Sustentables. Es correcto. Sí, estabas atento en clase. Creo que a ver si ustedes me podrían aclarar una duda que tengo. Como lo mencionaba el compañero Ramón, ¿qué es lo que sucedería si por ejemplo, unas personas no conocen bien acerca de este tema y de los planos y todo esto, no, por ejemplo, ellos vivieran en una propiedad ejidataria que sea pública, pero que ellos se hayan construido en esa propiedad que es pública, y ya tengan tiempo aquí, hayan pagado el pedreal y hayan prácticamente hecho una vida ahí, que se podría proceder en este caso. Primero, déjame corregirte, porque un terreno ejidal no se paga predial. Todavía no se paga predial, sí, porque no cuenta con todos los privada. Hasta que se haga propiedad privada se paga predial. Un terreno ejidal no se paga nada y vale por mitad de la propiedad normal. Vale por mitad, está por los suelos. Y el nombre es viene siendo un avecindado, ¿no? Avecindado, perteneciente a un avecindado. Bueno, no es ejidatario, es una persona que adquiere una pequeña porción de tierra. Sí, sin ser reconocido por el ejidal como tal, como un ejidatario. Es un avecindado. Y nomás le dan una carta de sucesión de derechos, ¿no? Sí, es una sucesión de derechos, pero hay muchos problemas legales, todo esto por el registro y cuestiones de ejidales que se han venido abordando, y a través de los tribunales ejidales, el amparo ejidal, que vamos ahorita a abordar en siguientes futuros proyectos y programas más a profundidad, ¿verdad, compañero? Es correcto. Bueno, ¿algo más que les gustaría agregar? Gracias, compañero, por aclarar esa duda. Y pues nada más, algo más que quieran agregar a este programa, a este tutorial, que creo que les va a servir de mucha ayuda a las personas. Yo creo que, si bien no estuvo muy concreto tal vez para nuestro público, porque es un tema muy engromoso, pero fue dinámico, ¿no? Yo creo que las personas lo van a comprender, y más aún por la mención que tú hiciste de los artículos.
yo creo que con eso perfectamente queda bien concretado el tutorial para que las personas lo puedan comprender. Igual nos hemos encargado de no hacerlo muy tedioso, o para que las personas lo puedan comprender de manera sencilla. Pues simplemente eso. ¿Algo más que quieran agregar? No, de mi parte sería todo. Me ha gustado compartir, estar otra vez más en esta sesión de los derechos a la puerta de tu casa, de que hemos venido abordando diferentes temas junto a ustedes, compañeros. Gracias por estar una vez más reunidos. Por mi parte sería todo en cuestión. No sé, ustedes gusten despedirse de esta sesión. Muchas gracias por vernos una vez más, y nos vemos en próximos proyectos. Sí, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Agradecerles a mis compañeros su participación, su disposición, y se ve que cada vez más se interesan en los temas que nos dan a trabajar. Muchas gracias.